buenas tardes y bienvenidos un día más, un viernes más a Plató Abierto. Hoy sí, como cada viernes, con doble sonrisa, porque aunque todavía ha llovido por la mañana, a partir de ahora va a empezar a mejorar el tiempo y ya lo verán. Será un fin de semana seco con ascenso térmico y la semana que viene nos vemos todos en mangas de camisa ya para disfrutar también de la playa, pero siempre por las tardes y después de Plató Abierto, que saben que tienen la cita entre las 2:30 y 3 conmigo. Durante el fin de semana nos vamos a ir, pero mantenemos abierto nuestro buzón de sugerencias, platoabierto@localiavigo.com. Ese es el correo electrónico al que nos pueden enviar todas las sugerencias que ustedes deseen. platoabierto@localiavigo.com. Estamos en Twitter y Facebook también, y después en la última parte del programa, como cada viernes, nos lo recordará Bárbara Alineado con su sección de redes sociales. Hoy además hablará de los más pequeños y que debemos hacer los papás para protegerlos. Vamos a tener también ópera con Pedro Pablo Gutiérrez. Enseguida saludamos a la escritora Eugenia Rico, pero antes tengo una recomendación para ustedes, un concierto benéfico que tiene lugar hoy mismo a las 7:30 de la tarde en el Salesianos. Ahí ven el cartel, organiza Adesgal y todo lo recaudado irá destinado a personas en riesgo de exclusión social. Diferentes corales que cantan canciones de Lennon o McCartney, El sitio de mi recreo de Antonio Vega, Pero a tu lado de los secretos, clásicos de la música actual que se va a tocar esta tarde a partir de las 7:30 en el Salesianos, y ya lo saben, por una buena causa. Ya Lorena Soto daba un apunte de este concierto ayer en medio de la agenda, pero vamos a destacarlo porque saben que las citas sociales son las primeras que queremos destacar, igual que la cultura, igual que este libro, El beso del canguro, de Eugenia Rico, a la que saludamos ya. Muy buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo, que estábamos haciendo cálculos de la última vez que había venido al programa. 2012 aproximadamente, acabamos de decidir, y parece que fue ayer, Eugenia, quizá porque tú eres tan gallega, casi de nuestra tierra, que llegas y te haces sentir, te haces notar. Bueno, parece que aquí estoy muy contenta de estar aquí, es la tierra de mis padres. Mi lengua materna es el gallego. Antes estuvimos discutiendo si hacemos la entrevista en gallego o en castellano. Lo discutíamos en gallego, señores. Hablábamos en gallego para decidir en qué íbamos a hacer la entrevista. El libro es en castellano y hemos decidido que para hablar de él vamos a utilizar el idioma con el que lo escribiste, ¿no? Sí, pero bueno, es la lengua de mi madre. En ese sentido, la lengua materna es la lengua de la madre. Galicia es mi territorio también un poco literario. Escribí mucho de Galicia, donde los muertos comen con los vivos, donde todo es posible, La última frontera. Y luego en Vigo siempre me tratéis también, que es que luego yo mido la vida en libros, ¿sabes? No la mido como los demás. Digo, hace por lo menos 2 o 3 libros. Sí. Bueno, por suerte, en cada libro, Eugenia va recalando aquí. De hecho, eliges también un poco jugar en casa para presentar tus novelas. Hoy es la presentación en la ciudad, en la Casa del Libro, a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco. Tienen ustedes una cita con ella, y con este libro que les voy a leer algunas de las citas que hablan sobre él. Eugenia Rico es la mejor prueba de que sí hay buenos escritores jóvenes en España, es lo que dice Julio Llamazares, y me encanta Luis Mateo Díez. Estoy un poco de acuerdo con él, dueña de un mundo muy personal y de un estilo peculiar que nos cautiva. Yo creo que este libro no tiene nada que ver con el anterior en historia, en personajes, en ritmo, pero sigue teniendo tu estilo, Eugenia, y quizá eso es lo que yo destacaría también de esta novela, aunque vamos a destacar muchas más cosas. Bueno, pues en El beso canguro es lo que intenta siempre un escritor, es crear un mundo, crear su propio mundo y luego regalárselo al lector para que sea un refugio, para que el lector se pueda escapar de todos sus problemas, sus preocupaciones y vivir en tu mundo, y luego aprender algo que le sirva en su mundo. Yo siempre digo que el verdadero escritor, el verdadero detective es el lector. El beso del canguro, de repente cambio de mundo porque dejo a las brujas, nunca las dejo, están ahí, pero las vamos a ver desde otro lado, y cuento un mundo totalmente masculino. El protagonista es masculino, es un ser de perturbadora belleza, es un chico muy guapo, vamos. Unos ojos verdes, que es lo primero que tenemos de este hombre, ¿no? Uno, todo lo que escribe o ha sucedido, está sucediendo o va a suceder. Luego, a partir de ahí, me di cuenta que yo atraje a los hombres de ojos verdes a mi vida a través de mis libros. Pero sí, tiene los ojos verdes, como mi hermano, como todos los hombres importantes de mi vida. Para mí Lázaro existe, yo lo conozco. Está basado, yo fui mucho tiempo abogado del turno de oficio,
pero está también basado en que llevo tantos años con este personaje. Yo con esta novela me tiré 20 años, le quité 200 páginas y estoy muy contenta. Estoy muy agradecida porque por mucho que tú te esfuerces, tú no sabes la acogida que vas a tener. Estoy emocionada primero por la acogida de la crítica, que estoy agradecida y humilde. Alguien como tan grande como Manuel Ongares, que es Premio Nacional de la Crítica, pues dijo que yo había creado un otro género literario, que era la novela del año, que era una obra maestra. Estas cosas asustan porque luego pues otro puede decir, ahora yo voy a demostrar que no, pero el que la acogida crítica fuera tan buena, y sobre todo los lectores. Esta mañana, hablando, las redes sociales son maravillosas porque te llega lo que dicen los lectores. Y esta mañana me llegaba, por ejemplo, una lectora diciendo, me ha cambiado la vida, no sé cuánto, y ponía un párrafo. Eso es muy emocionante y claro, nunca sabes si va a pasarte, nunca sabes si va a gustar, y además yo me arriesgué mucho porque no salí con lo mismo, ¿no? Salí por otro lado totalmente diferente. Quería mostrar el mundo de las mujeres visto por los hombres, el sexo con las mujeres pero visto por los hombres. Es un libro que algunos dicen que es como la reedición del Lazarillo de Tormes, pero traído a la realidad. El personaje central es un antihéroe, pero un antihéroe que nos cautiva y con el que nos identificamos al final. Claro, porque nos identificamos con el antihéroe, porque ¿cuántos somos banqueros de Wall Street? Muy pocos, pero muchos somos pequeños pícaros. Yo estaba fascinada siempre por el Lazarillo de Tormes, pero en este caso, haciéndole este homenaje, me encontré con un personaje fascinante que me enamoró a mí y que por eso luego llegó a enamorar a los lectores. Es este niño perdido que tiene que huir de su casa porque cree que ha matado a su padre. Dice, yo no soy malo, pero creo que he matado a un hombre. Y a partir de ahí tiene que buscarse la vida, va de ama en ama y de cuerpo en cuerpo, entre cocainómanas, heroinómanas, chicas colegialas y niñas bien, mujeres maduras, muchas mujeres maduras, porque él va a aprender de la vida a través de las mujeres maduras que le protegen y le enseñan, algunos hombres, algunos mafiosos, y él todo el rato no quiere ser quien es y no quiere estar donde está. Él es un buen chico, él tiene muy buen corazón, por eso nos enamoramos de él, pero todo le sale no como él quisiera, y cuando llega a la cumbre de su buena fortuna es un próspero camello hachís. No vive de una manera legal, aunque lo ha intentado, ha sido camarero, ha trabajado de todo, y bueno, para no contaros toda la novela, él tiene un sueño, que es ir a Australia. ¿Y por qué Australia? Porque Australia son las antípodas, es decir, el contrario, donde sería blanco lo que es negro, donde el agua gira para el otro lado. Entonces todo lo que aquí está mal, ahí estaría bien, a él le iría bien, las cosas que no tiene las tendría. Es un poco el sueño que tenemos todos de que nos pase algo, de tener otra oportunidad, de ser otros. Él sueña con eso y sueña con que le bese el canguro, y también teme que le bese el canguro. ¿Y qué es que el beso del canguro? Pues para descubrirlo hay que leer la novela. Todos tenemos un Australia, ¿no? Un destino por al que intentamos llegar, que no siempre salen bien las cosas, no siempre Australia está al alcance de la mano, esos deseos, esos sueños que tenemos, como en el caso de este protagonista, y no siempre sabemos si vamos a ser felices cuando lo alcancemos. Ese quizá es el Australia de este Lazarillo, ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros creemos que por cambiar de lugar vamos a cambiar de suerte, vamos a cambiar de fortuna. Pero pues no es así, quizá buscamos todo fuera y quizá está dentro. Por eso necesitamos los libros, ¿no? Yo siempre que escribo un libro intento que este libro le ayude a las personas a cambiar, a descubrir, a conocerse más a sí mismos. Entonces, él cree que cambiando de lugar cambiará todo, y eso puede ser verdad si ese cambio de lugar es un cambio de suerte. Para él Australia es la utopía, donde todos los sueños son posibles, y también el mundo riquísimo de los aborígenes, que vivían en la tierra de los sueños, cuando todo eran voces, que se comunican telepáticamente, claro, que se comunican telepáticamente, que son capaces de cambiar la temperatura de su cuerpo para dormir en el desierto. Ese mundo donde todo es posible, donde el beso del canguro, donde mi chico, mi yolo, mi maravilloso chapero, mi objeto de deseo, se convierte en otro, y se convierte en el héroe que él siempre ha sabido que era. Eugenia, has tardado, estábamos haciendo cuentas entre libro y libro, entre una novela y otra, me decías 8 años. ¿Cuánto? Yo que ya casi tengo acabado este libro, que ya iré a la presentación solo para seguir desentrañando un poco más de él. ¿Cuándo esperamos al próximo? ¿En qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues yo ahora estoy viviendo en Venecia, que es como vivir fuera del tiempo, fuera en un no lugar. Yo creo que los escritores tenemos que conservar esa mirada que tenemos cuando viajamos. Cuando viajamos todo nos parece nuevo, todo nos sorprende y nosotros intentamos que la gente vea su vida cotidiana, que la descubra, que la vea como algo nuevo, ¿no? Eso es lo que intento conseguir en El beso del canguro, otra mirada sobre todo lo que nos pasa, sobre quiénes somos. Y entonces estoy en Venecia y esta es una novela sobre Venecia y yo espero que esta vez la tengamos muy pronto. A ver si es verdad. Así Cojo te tu veo muy palabra, pronto. exacto, y te quiero ver aquí muy pronto con la presentación de esta novela. Por el momento, ya saben, ustedes la podrán ver en persona a las 7:30 de esta tarde en Casa do Libro. Eugenia, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar en Vigo, estoy más que en casa. Dar las gracias a tanta gente que quiero de Vigo, como por ejemplo a Fernando Madalena, que le voy a citar, y a todos os vigueses y viguesas que os quiero mucho. Gracias porque me tratéis tan bien y me hacéis sentir tan bien y hasta muy pronto. Espero que así sea. Y ustedes no se muevan de ahí porque aquí tienen un anticipo de lo que enseguida nos habla Pedro Pablo Gutiérrez. Continuamos con Pedro Pablo Gutiérrez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Poníamos un anticipo, Verdi de nuevo. Sí, Verdi para terminar con la temporada, que no es mala elección para terminar, y con una obra muy significativa también, que es Un ballo in maschera, es una ópera de 1959 con una historia relativamente sencilla, es una historia además basada en un hecho real, pero con una intrahistoria muy complicada en cuanto sobre todo a la censura y los años, pues pasaron casi 2 años de luchas con la censura, cambios en el título, en los personajes y tal, hasta que finalmente se pudo estrenar y no se estrenó donde estaba previsto, porque esto era un encargo del Teatro San Carlo de Nápoles. Sí. Pero en Nápoles estaban los Borbones, que tenían miedo de molestar a la monarquía sueca, y entonces pues le hicieron hacer una serie de cambios que Verdi en principio aceptó, pero luego terminó enfadándose y dijo que ya no se aceptaba más. Y entonces pues es una historia realmente compleja, similar a la de Rigoletto, que también sufrió con la censura. Como vamos hoy un poquito mal de tiempo, vamos a ver el siguiente fragmento que yo creo que ya expresa un poco esta historia que nos vas a contar a continuación, y enseguida continuamos hablando. Efectivamente. Raggiante di ballo
Bueno, ahí lo que está pasando es el principio de la obra. La historia la voy a contar muy sucintamente, es la historia de un asesinato, un magnicidio, del asesinato del rey Gustavo III de Suecia. Es una historia real porque el 16 de marzo de 1792, efectivamente en un baile de máscaras, que además curiosamente se celebraba en la ópera, en los salones de la ópera de Estocolmo, el rey Gustavo III fue asesinado por su secretario y su mejor amigo. Bueno, le dispararon el 16 de marzo y murió 13 días después, ¿no? De esta obra ya se habían hecho 2 óperas anteriormente. Daniel Aubert había hecho una con libreto de Scribe en 1833 y 10 años después, en 1843, Saverio Mercadante hizo una obra que se llamaba Il Reggente, que también estaba basada en esta historia. Pero cuando Verdi la retoma, las cosas están muy complicadas a nivel de censura, ¿no? Entonces, la historia, como decía, es esa exactamente, es decir, el secretario del rey descubre que hay un complot para atentar contra su vida, pero el rey no le hace caso, dice que no quiere tomar medidas, él le quiere dar los nombres y no quiere tomar medidas, incluso se desplazan todos a ver a una gitana adivinadora que también le dice que va a morir pronto, pero sigue sin hacerle caso. Y hay una segunda trama, que es la mujer de su amigo y secretario, Amelia, que está enamorada del rey, el rey de ella, una segunda trama amorosa. Bueno, pues al final Renato, que es su secretario, descubre que su mujer, que aparentemente, porque no había pasado nada entre ellos, está con el rey y decide sumarse a los conspiradores, y además se echan a suerte a ver quién lo va a matar y le toca a él. Y entonces en un baile de máscaras, es el final de la obra, un final apoteósico realmente hermoso, pues mata al rey y en el último momento el rey decide que sean todos perdonados en un momento antes de morir. Y esa es la trama en sí, ¿no? Pero cuando se la llevan a los censores de Nápoles, los de Nápoles dicen que ni hablar, que un rey en escena no, y que muchísimo menos que se le asesine, ¿no? Entonces al final pasa a ser como la vendetta indominó, y entonces pasa a ser un conde en vez de ser el rey y no sé cuánto. Bueno, cuando ya en 1858, en enero, Verdi dice que ya la tiene terminada, ¿sí?, y que vamos a empezar los ensayos, justo en ese mes de enero se produce el atentado fallido contra Napoleón III en París. Vaya. La censura dice que entonces que de magnicidios ni hablar, ¿vale? Y entonces ya Verdi sí que se enfada, rompe el contrato con el San Carlo de Nápoles y el San Carlo de Nápoles lo denuncia, lo demanda, y él demanda también al San Carlo. Entonces, los juicios se ven relativamente rápidos y termina ganando Verdi, y entonces Verdi se lleva la ópera a Roma. Y ahí ya sí puede matar reyes. ¿Para qué se la lleva a Roma? Porque cuando llega a Roma, el Vaticano, con Pío IX a la cabeza, pues decide que tampoco. Entonces se lo cambian y le dicen que se llame el conde de Göteborg. Y además que pase a ser pues un conde y no sé cuánto tal. O bien que sitúe la escena lejos de allí. Entonces deciden él y Antonio Somma, que era el libretista, deciden situarla en Boston, nada menos. En Boston, con el conde Ricardo de Warwick, en vez de Gustavo III. Y así finalmente se consigue estrenar en 1859 con un éxito extraordinario, porque la ópera es bellísima, la ópera es una belleza. Y aquí, por ejemplo, es cuando están decidiendo si van a ir o no toda la corte a ver a la gitana, que le están diciendo que es peligroso, ¿no? Pero él decide que sí, que van a ir. Y ahí van todos a ver a la gitana, que además la gitana tiene además el re del aviso Fretto, que es un aria preciosa de la gitana, y van a verla y bueno, pues la gitana le dice que lo van a matar, ¿no? Este es un dueto muy bonito en el que ellos dos, la mujer, Amelia, la mujer de Renato, y el rey, se declaran su amor, pero también deciden que no pueden hacerle eso al marido. Están intentando ver cómo lo arreglan, ¿no?, en el campo de ejecuciones, y es un dueto muy bonito entre Amelia y Ricardo, o Gustavo III, depende de cómo se represente.
Bueno, y más o menos esta es la historia. Luego, cuando Renato descubre a su mujer, pues decide matarla. Ella le dice que le permita ver a su hijo una última vez, y es cuando Renato canta el Eri tu chi macchiava, que eras tú el que manchaba mi apellido y tal, que es un aria bellísima para barítono. Y finalmente, pues el desenlace era más o menos el esperado, y es que en la fiesta final, en el ballo in máscara, Renato está intentando que alguien le diga de qué va disfrazado el rey, hasta que lo descubre y efectivamente lo apuñala. Y bueno, pues así termina esta ópera, que además le recomiendo mucho a todo el mundo, porque es una ópera muy moderna, muy nueva, ya de 1859, ya es el Verdi más verdiano y menos belcantista, pero todavía conserva mucho del encanto y de la manera tan original que tenía Verdi de llenar sus óperas de momentos extraordinarios por doquier. Y cuando te pones a elegir qué arias llevo, me salen 14. O sea. Me encanta que hayas elegido Verdi para terminar, no hoy programa, sino sección esta temporada. Saben que el verano está a la vuelta de la esquina y que Pedro Pablo es de los que nos acompaña fielmente durante todo el año. Le vamos a dar un descanso de nosotros, porque es el que él continúa trabajando, no para este hombre ni un minuto, incluso sus viajes casi siempre están relacionados también con su profesión, Pedro Pablo, pero te quiero aquí en septiembre con más ópera. Cuando digáis. Muchísimas gracias, Buen como verano. siempre. Buen verano a todos. Reservamos el último fragmento que nos enviaba Pedro Pablo para que ustedes acaben de degustar Verdi y para esperar a nuestra próxima invitada. La última recomendación de Pedro Pablo Gutiérrez esta temporada volverá en septiembre, pero ahora queremos también las recomendaciones de Bárbara Liñado. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, de viernes ya por fin. De viernes, me encanta porque tú siempre estás aquí para cerrar el viernes. Si vemos a Bárbara en plató, quiere decir que está el fin de semana a la vuelta de la esquina y que tenemos que estar más atentos que nunca a los niños de casa, porque normalmente los papás hacemos eso durante la semana, cuando hay cole no les dejamos el ordenador, la tablet y las redes sociales, pero los fines de semana les dejamos un poco más de carta blanca. Nos vas a dar hoy consejos para que estemos atentos al 100%. Exacto, hoy vamos a hablar de niños y redes sociales. Os voy a dar unos pequeños consejos lógicos, pero muy útiles y que hay que siempre tener en cuenta, seamos padres o no, porque al fin y al cabo, bueno, yo tengo un sobri y también me interesa cómo estas nuevas generaciones trabajan con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Así que vamos al primer consejo que os traigo hoy, que como os decía, es muy lógico, pero básicamente es que conozcamos las redes sociales, los adultos, ¿vale? No prohibamos directamente cualquier red, ¿no? Ajá. Es verdad que hay redes que son un poquito para mayores. Os doy un dato, una curiosidad, que es que en Facebook, perdón que lo tengo anotado, en Twitter y en Instagram tienes que tener al menos 13 años para hacerte una cuenta. En YouTube necesitas el permiso de los padres para realizar la cuenta con 13 años. En WhatsApp, por ejemplo, 16 años. Entonces, bueno,
la idea es que nosotros, los adultos, conozcamos esas redes y sepamos realmente qué recomendarles para estar en las redes sociales, porque al final si las prohibimos, pues igualmente van a tener la curiosidad de entrar, los compañeros de clase pero por detrás están. Y cuando no podamos controlarlos, que es lo Claro, peor. entonces es no saber interesante que cuándo. sea algo muy abierto y una conversación entre la familia, ¿vale? Vamos al siguiente consejo, el número 2. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencia. A esto lo que me refiero es que todo lo que hagamos en redes sociales, los textos, las fotos que subamos, aunque las eliminemos, siguen. Hay un registro que queda ahí, o sea que no sirve solo con eliminar una foto. A veces pues hay gente que se comporta de manera inadecuada en las redes sociales, sube fotos de otras personas, en situaciones que no deberían ser. Bueno, pues hay que enseñarles a los niños a tener ese respeto, esa educación también en las redes sociales, como fuera, ¿no? Fuera no Sí, les enseñamos a hacer las cosas, efectivamente. Entonces, bueno, también recordarles a los niños que esas consecuencias pueden ser trágicas para el futuro, porque la policía siempre puede acceder, por ejemplo, a lo que subimos a las redes sociales, aunque lo hayamos eliminado. Universidades, en Estados Unidos esto se lleva mucho, las grandes universidades revisan a sus, y los empleos también, a sus candidatos, ¿no? Lo Para vemos en entrar. España ahora, lo hacemos con los políticos. ¿Cuántos políticos han tenido, ya no dimitir, sino como mínimo recular, dar explicaciones por comentarios? Claro. Recientemente un fichaje del Deportivo, pues un jugador de fútbol que por un comentario en la red social se le fue el futuro en ese equipo de fútbol. Todo esto tenemos que tener en cuenta que los pequeños a veces escriben No se dan barbaridades, cuenta, claro, como las dicen. No se dan cuenta simplemente. Entonces, la cuestión es hablar y conocer lo que están haciendo los niños. Vamos al tercer consejo, que básicamente es que nosotros también limitemos esa privacidad que tienen sus perfiles y sus publicaciones. Una vez más, tenemos que estar atentos a lo que hacen los niños. Es muy fácil, todas las redes sociales tienen para ver la información de la privacidad, entonces podemos ponerle un nivel alto de privacidad. Entramos, hablamos con nuestro peque y simplemente es una conversación, ver qué hacen y ver cómo tienen esa privacidad. A veces no nos damos cuenta lo que hacemos público, ¿no? Y hay cosas que podemos compartir con ciertas personas, hacer listas, grupos. Entonces es muy fácil que nosotros, si las conocemos, podamos enseñarlos. Bueno, y un último consejo que os vamos a dar, que es que nos interesemos y hablemos con ellos sobre cómo las utilizan y también con quién hablan en las redes sociales, ¿vale? Podemos revisar la lista de amigos, como decía antes, la privacidad y bueno, nada más, es eso. Este último consejo es un poco general, ¿no? Igual que hacemos con los amigos que lo invitan a casa, ¿no? A pasar el día o la tarde, pues lo mismo con los que tengan contactos. Es muy fácil, aparte los chats son divertidos, a los más jóvenes, niños y un poco más adultos, les gusta mucho chatear y conocer a gente. Simplemente, pues tener un momento de charla de la familia, en la cena, podemos hablar, pues a quién has conocido y cómo es, sin decirle, Dios mío, no hables más por esa persona. Pues no, tampoco es para ponerse así. Entonces, conozcamos a las redes sociales, limitemos un poquito la privacidad que tienen los niños en estas redes, y simplemente con mucha naturalidad hablemos esto con los más peques de la casa. Pues con naturalidad seguiremos hablando la semana que viene, porque con naturalidad vamos ahora a disfrutar del fin de semana. Bárbara, te quiero aquí el próximo viernes contándome lo que se dice, lo que se cuenta y lo que debemos contar en las redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes un beso enorme, disfruten del fin de semana. Nos vemos el martes.